en una cálida tarde de mayo de 1962, en el bullicioso corazón de la Ciudad de México, nació María Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno Rufo, una niña destinada a convertirse en un ícono de la televisión latinoamericana. El México de los años 60 era una tierra de contrastes, una nación que vibraba con la modernidad de su capital, pero que aún conservaba las tradiciones arraigadas de su gente. Victoria, como sería conocida por el mundo, llegó al seno de una familia humilde pero unida, donde los valores de trabajo duro y perseverancia moldearían su carácter desde temprana edad. Sus padres, Guadalupe Moreno y Ramón Martínez del Río, criaron a Victoria y a sus hermanas, Marcela y Gabriela, en un hogar donde el amor y el apoyo mutuo eran pilares fundamentales. Aunque no provenían de una familia de artistas, el ambiente cultural de México, impregnado de cine de la época de oro y el auge de las telenovelas, despertó en la joven Victoria una fascinación por el mundo del espectáculo. Desde pequeña mostraba una chispa especial, una mezcla de carisma natural, emotividad y una mirada expresiva que parecía contar historias sin necesidad de palabras. Sus hermanas recuerdan cómo Victoria, siendo apenas una niña, organizaba pequeñas obras teatrales en el patio trasero de su casa, dirigiendo a sus primos y amigos con una autoridad que desmentía su edad. El camino hacia la fama, sin embargo, no fue sencillo. En la década de 1970, México vivía un auge en la producción de telenovelas, un género que se había convertido en el alma de la cultura popular. Las historias de amor imposible, traiciones familiares y redenciones heroicas capturaban la imaginación de millones, y Televisa, el gigante mediático, era el epicentro de esta industria. Victoria, aún adolescente, soñaba con ser parte de ese mundo, pero su familia, aunque apoyaba sus aspiraciones, también enfatizaba la importancia de la educación. Asistió a la escuela con diligencia, destacándose no solo por su inteligencia, sino también por su habilidad para conectar con los demás, una cualidad que más tarde sería clave en su carrera actoral. A los 16 años, la vida de Victoria dio un giro inesperado. Un día, mientras acompañaba a una amiga a una audición en Televisa, un productor notó su presencia. Su belleza natural, con esos ojos grandes y expresivos, y su porte elegante llamaron la atención de inmediato. Aunque no había ido con la intención de presentarse, el productor le pidió que realizara una prueba de cámara. Nerviosa pero decidida, Victoria aceptó. Frente a la cámara, su timidez inicial dio paso a una intensidad que sorprendió a todos en el set. Ese momento marcó el comienzo de su carrera, un instante fortuito que cambiaría su vida para siempre. En 1980, a los 18 años, Victoria debutó en la telenovela Conflictos de un médico, interpretando el papel de Rosario Reyes. Aunque era un papel secundario, su presencia en pantalla no pasó desapercibida. Los televidentes quedaron cautivados por su capacidad para transmitir emociones profundas, incluso en escenas breves. Este debut fue solo el preludio de lo que estaba por venir. Ese mismo año, participó en Al Rojo Vivo como Pilar Álvarez, otra producción que, aunque modesta, en comparación con los grandes éxitos de la época, le permitió ganar experiencia y confianza frente a las cámaras. El México de principios de los 80 era un escenario vibrante para las telenovelas. Producciones como Cuna de Lobos y Los Ricos, También Lloran dominaban las pantallas, y las actrices como Verónica Castro y Lucía Méndez eran reinas indiscutibles del género. Victoria, sin embargo, no se intimidó. Su enfoque era diferente. Mientras algunas estrellas apostaban por el glamour, ella destacaba por su autenticidad. Sus personajes, incluso en esos primeros años, tenían una cualidad terrenal que resonaba con el público. Las amas de casa, los trabajadores, las madres solteras, todos veían en Victoria a una mujer que podía ser una de ellos, alguien que entendía sus luchas y sus sueños. En 1981, Victoria obtuvo un papel más prominente en Quiéreme Siempre, donde interpretó a Julia. Esta telenovela marcó un punto de inflexión, ya que le permitió mostrar su rango actoral. Su personaje, una joven atrapada en un torbellino de emociones y conflictos familiares, le dio la oportunidad de explorar las complejidades del drama que más tarde se convertiría en su sello distintivo. Los críticos comenzaron a tomar nota,
y el público empezó a asociar su rostro con historias de superación y resiliencia. El verdadero ascenso al estrellato llegó en 1983 con La Fiera, una telenovela que consolidó a Victoria Ruffo como una fuerza imparable en la industria. En esta producción interpretó a Natalie Ramírez, apodada La Fiera, una joven humilde que enfrenta adversidades con valentía y determinación. La telenovela, producida por Valentín Pimstein, fue un éxito rotundo, no solo en México, sino en toda América Latina. La química de Victoria con el actor Guillermo Capetillo y su capacidad para llevar al espectador de la risa al llanto en una sola escena, la convirtieron en una favorita instantánea. La Fiera no solo fue un éxito comercial, sino que también marcó un hito cultural, con frases y escenas que aún hoy son recordadas por los fans. Durante estos primeros años, Victoria también enfrentó los desafíos de la fama, la exposición constante, las largas jornadas de grabación y las expectativas del público eran abrumadoras para una joven de apenas 20 años. Sin embargo, su disciplina y su amor por la actuación la mantuvieron enfocada. Fuera de los sets, Victoria era conocida por su calidez y humildad. Sus compañeros de trabajo la describían como una profesional dedicada, siempre dispuesta a escuchar y aprender. Esta combinación de talento y humanidad la hizo ganarse el respeto de directores, productores y actores por igual. A medida que los años 80 avanzaban, Victoria Ruffo se preparaba para asumir roles aún más desafiantes. Su siguiente gran proyecto, Juana Iris, 1985, mostró una evolución en su estilo actoral, con un personaje más complejo y matizado. Pero fue Simplemente María, 1989-1990, la que la catapultaría a la fama internacional, consolidándola como la reina de las telenovelas. Esta primera parte de su historia, sin embargo, solo marca el comienzo de una carrera que transformaría el género y dejaría una huella imborrable en la cultura popular. La década de 1980 fue un periodo de transformación para México, un país que navegaba entre la modernidad y las tensiones sociales de una economía inestable. En este contexto, las telenovelas se convirtieron en un refugio para millones, ofreciendo historias que combinaban el escapismo con mensajes de esperanza y perseverancia. Victoria Ruffo, con apenas 20 y tantos años, se encontraba en el epicentro de esta revolución cultural, lista para dejar una marca imborrable en la industria. Tras el éxito de La Fiera, 1983-1984, su nombre ya resonaba en los hogares mexicanos, pero sería en los años siguientes cuando se transformaría en un ícono global, gracias a una combinación de talento, carisma y una conexión única con el público. El año 1985 marcó un hito importante con Juana Iris, una telenovela que permitió a Victoria explorar un personaje más complejo. Juana Iris Madrigal Martínez, una joven atrapada entre el amor, el deber y las expectativas sociales. Este papel le exigió un rango emocional más amplio, mostrando su capacidad para transitar entre la vulnerabilidad y la fortaleza. La producción, aunque no alcanzó el impacto masivo de sus trabajos posteriores, fue un éxito sólido que consolidó su reputación como una actriz versátil. Los críticos elogiaron su habilidad para dar vida a personajes que, aunque ficticios, parecían profundamente reales. Las amas de casa, en particular, se identificaban con las luchas de Juana Iris, viendo en ella un reflejo de sus propios desafíos diarios. Sin embargo, fue en 1987, con Victoria, que Ruffo comenzó a ser reconocida como una fuerza imparable. En esta telenovela, interpretó a Victoria Martínez Medina, un personaje que enfrentaba dilemas amorosos y familiares en un contexto de intriga y drama. La producción, dirigida por el legendario Valentín Pimstein, fue un éxito rotundo en América Latina y marcó el inicio de su proyección internacional. Los televidentes de países como Perú, Venezuela y Argentina comenzaron a sintonizar las emisiones de Televisa, fascinados por la intensidad emocional de Victoria. Su rostro, con esos ojos expresivos que parecían hablar por sí solos, se convirtió en sinónimo de las telenovelas mexicanas de la época. El punto de inflexión definitivo llegó en 1989 con Simplemente María, una telenovela que no solo cambió la trayectoria de Victoria Ruffo,
sino que también redefinió el género de las telenovelas. En esta producción, Victoria interpretó a María López, una joven humilde que llega a la Ciudad de México desde un pueblo rural, cargando sueños y enfrentando adversidades. La historia de María, una costurera que lucha por salir adelante mientras enfrenta desamores, traiciones y el peso de las diferencias de clase, resonó profundamente con el público. Simplemente María no era solo una telenovela, era un fenómeno cultural que trascendió fronteras. La interpretación de Victoria en Simplemente María fue magistral. Cada lágrima, cada sonrisa, cada gesto suyo parecía estar impregnado de una autenticidad que tocaba el corazón de los espectadores. La escena en la que María, sola en su pequeña habitación, cose hasta altas horas de la noche, mientras sueña con un futuro mejor, se convirtió en un símbolo de resiliencia para millones de mujeres en América Latina y más allá. La telenovela fue exportada a más de 90 países, incluyendo lugares tan lejanos como Rusia y Filipinas, donde Victoria se convirtió en una figura casi mítica. En algunos países, como Perú, la telenovela alcanzó índices de audiencia históricos, y las máquinas de coser Singer reportaron un aumento en las ventas debido a la influencia de María López. El éxito de Simplemente María no solo elevó a Victoria al estatus de superestrella, sino que también la posicionó como un símbolo de la mujer latinoamericana, fuerte, trabajadora y capaz de superar cualquier obstáculo. Sin embargo, la fama trajo consigo nuevos desafíos. Las jornadas de grabación eran extenuantes, a menudo de 12 a 16 horas diarias, y la presión de mantener el nivel de excelencia era constante. Victoria, conocida por su profesionalismo, se entregaba por completo a cada proyecto, pero también buscaba mantener un equilibrio con su vida personal. Durante este periodo, contrajo matrimonio con el comediante Eugenio Derbez en 1992, una relación que atrajo la atención de los medios y añadió una capa de escrutinio a su vida. A pesar de las demandas de la fama, Victoria nunca perdió su conexión con el público. A diferencia de otras estrellas que cultivaban una imagen distante, ella se mantenía accesible. Las anécdotas de fans que la encontraban en la calle y recibían un abrazo o una sonrisa cálida eran comunes. En una ocasión, durante una gira promocional en Brasil, una multitud de admiradores se reunió frente a su hotel, coreando su nombre. Victoria, conmovida, salió al balcón para saludarlos, un gesto que reforzó su imagen como una estrella del pueblo. En 1993, Victoria protagonizó Capricho, donde interpretó a Cristina Aranda Montaño, un personaje que, aunque diferente a María López, seguía encarnando los valores de lucha y superación que definían su carrera. La telenovela, aunque menos conocida que Simplemente María, fue bien recibida y demostró que Victoria podía adaptarse a diferentes tipos de historias. Su capacidad para dar vida a personajes complejos, combinada con su carisma natural, la convirtió en una de las actrices más solicitadas de Televisa. Fuera de los sets, Victoria enfrentaba los retos de equilibrar su carrera con su vida personal. Su matrimonio con Eugenio Derbez, aunque inicialmente lleno de amor, comenzó a mostrar tensiones debido a las demandas de sus respectivas carreras. Además, el nacimiento de su hijo, José Eduardo, en 1992, trajo una nueva dimensión a su vida. Victoria abrazó la maternidad con la misma pasión que ponía en su trabajo, pero también sintió el peso de ser una figura pública en un momento de cambios personales significativos. El impacto de Victoria Rufo en los años 80 y principios de los 90 no puede subestimarse. Sus telenovelas no solo entretenían, sino que también reflejaban las aspiraciones y luchas de una generación. En un México donde las desigualdades sociales eran marcadas, sus personajes ofrecían un mensaje de esperanza, que el trabajo duro y la determinación podían abrir puertas, incluso en las circunstancias más difíciles. Además, su influencia trascendió lo cultural para impactar la economía de la industria televisiva. Las telenovelas protagonizadas por Victoria generaban millones en ingresos por publicidad y exportaciones, consolidando a Televisa como un líder global en el género. A medida que los años 90 avanzaban, Victoria Rufo se preparaba para enfrentar nuevos retos. Su próximo proyecto, Pobre Niña Rica,
1995-1996, marcaría el inicio de una nueva fase en su carrera, donde exploraría personajes más maduros y complejos. Pero los cimientos de su legado ya estaban establecidos. Con Simplemente María y sus trabajos anteriores, Victoria no solo se convirtió en la reina de las telenovelas, sino en un símbolo de la capacidad del arte para unir a las personas a través de historias universales. A medida que los años 90 avanzaban, Victoria Rufo ya no era solo una estrella en ascenso, era un ícono consolidado, una figura cuya mera presencia en una telenovela garantizaba audiencia y emoción. México en esta década enfrentaba cambios significativos. La apertura económica, la modernización de los medios y el auge de la globalización transformaban el panorama cultural. Las telenovelas, sin embargo, seguían siendo el corazón de la identidad televisiva latinoamericana. Y Victoria se mantenía en la cima, navegando con destreza los retos de una industria cada vez más competitiva. Esta etapa de su carrera, marcada por producciones como Pobre Niña Rica, Vivo por Elena y Abrázame muy fuerte, mostró su evolución como actriz y su capacidad para adaptarse a personajes más maduros y complejos mientras enfrentaba los altibajos de su vida personal. En 1995, Victoria protagonizó Pobre Niña Rica, interpretando a Consuelo Villagrán García Mora, una joven atrapada en un mundo de riqueza y apariencias, pero anhelando amor y autenticidad. La telenovela, producida por Televisa, combinaba los elementos clásicos del melodrama con un trasfondo social que resonaba con el público de la época. Consuelo, con sus dilemas entre el deber familiar y sus deseos personales, permitió a Victoria explorar un registro emocional más profundo. Su interpretación fue alabada por su sutileza. Ya no era solo la joven luchadora de Simplemente María, sino una actriz capaz de dar vida a personajes con matices psicológicos complejos. La química con su coprotagonista, Ariel López Padilla, añadió un toque de magia a la producción, que se convirtió en un éxito en México y varios países de América Latina. Pobre Niña Rica marcó un punto de inflexión en la carrera de Victoria, ya que demostró que podía liderar proyectos que se alejaban de la fórmula tradicional de las telenovelas de pobre pero valiente. La producción abordaba temas de clase social y ambición, y el personaje de Consuelo reflejaba las tensiones de una sociedad mexicana en transición. Los televidentes, especialmente las mujeres, se identificaban con su lucha por encontrar su lugar en un mundo que a menudo imponía restricciones. El éxito de la telenovela reforzó la posición de Victoria como una de las actrices más versátiles de Televisa, capaz de llevar el peso de una historia con su sola presencia. En 1998, Victoria regresó a las pantallas con Vivo por Elena, donde dio vida a Elena Carvajal, una mujer fuerte que enfrenta adversidades para proteger a su familia. Esta telenovela, aunque menos conocida internacionalmente que Simplemente María, fue un éxito en México y consolidó su capacidad para interpretar personajes maternales con una mezcla de ternura y determinación. Elena era un personaje que reflejaba las complejidades de la maternidad, un tema que resonaba profundamente con Victoria, quien en ese momento criaba a su hijo, José Eduardo. La actriz aportó una autenticidad única al papel, inspirándose en sus propias experiencias como madre. Los críticos destacaron su habilidad para transmitir emociones crudas, especialmente en escenas donde Elena enfrentaba decisiones desgarradoras. El cambio de milenio trajo consigo uno de los mayores éxitos de su carrera, Abrázame muy fuerte 2000-2001. En esta telenovela, producida por Salvador Mejía, Victoria interpretó a Cristina Álvarez Rivas de Rivero, una madre devota que lucha por mantener unida a su familia en medio de secretos y tragedias. La producción fue un fenómeno, no solo por su guión melodramático, sino por la intensidad emocional que Victoria aportó al papel. Su química con César Évora, quien interpretó a su esposo, Federico, fue inolvidable, y las escenas de amor y dolor entre ambos se convirtieron en momentos icónicos de la televisión mexicana. La telenovela, con su banda sonora inolvidable interpretada por Alejandro Fernández, dominó los ratings en México y se exportó con éxito a mercados internacionales.
Abrázame muy fuerte no solo fue un triunfo comercial, sino también un hito personal para Victoria. El papel de Cristina le permitió explorar las complejidades de la maternidad y el sacrificio, temas que tocaban fibras sensibles en su vida. En esta época, su matrimonio con Eugenio Derbez había terminado. Se divorciaron en 1997 y ella enfrentaba el desafío de criar a José Eduardo como madre soltera, mientras mantenía una carrera exigente. A pesar de las dificultades, Victoria se mantuvo enfocada, equilibrando su vida profesional con su rol de madre con una dedicación admirable. En entrevistas de la época, solía hablar de cómo su hijo era su mayor motivación, y sus colegas la describían como una profesional incansable que nunca permitía que los retos personales opacaran su trabajo. Fuera de los sets, la vida de Victoria no estaba exenta de escrutinio. La prensa sensacionalista seguía de cerca su vida personal, especialmente tras su divorcio de Derbez y su posterior relación con el político Omar Fayad, con quien se casaría en 2001. Sin embargo, Victoria manejó estas presiones con gracia, manteniendo su privacidad en la medida de lo posible y enfocándose en su arte. Su capacidad para mantenerse auténtica en un mundo donde la fama a menudo exigía una fachada, la hizo aún más querida por el público. Los fans la veían como una figura cercana, alguien que, a pesar de su estatus de estrella, compartía las mismas luchas y alegrías que ellos. Durante esta etapa, Victoria también comenzó a diversificar sus proyectos, explorando roles que desafiaban las expectativas. Aunque las telenovelas seguían siendo su fuerte, su presencia en eventos culturales y su apoyo a causas sociales, como la educación y los derechos de las mujeres, comenzaron a ganar atención. En un México donde las telenovelas a menudo abordaban temas de desigualdad y lucha, Victoria se convirtió en una voz implícita para las mujeres que veían en sus personajes un reflejo de su propia resiliencia. El impacto de Victoria Rufo en los años 90 y principios de los 2000 fue más allá de las pantallas. Sus telenovelas no solo entretenían, sino que también inspiraban conversaciones sobre temas como la familia, el amor y la superación. Abrázame muy fuerte, en particular, tocó el corazón de millones, y sus retransmisiones en años posteriores demostraron su atemporalidad. Victoria, con su talento para dar vida a personajes complejos y su habilidad para conectar con el público, se consolidó como la reina de las telenovelas, un título que llevaba con humildad pero con orgullo. A medida que los años 2000 avanzaban, Victoria se preparaba para asumir nuevos retos. Su próximo gran proyecto, La Madrastra, 2005, la llevaría a explorar un género más oscuro y psicológico, demostrando que aún tenía mucho que ofrecer a una industria en constante cambio. Pero los cimientos de su legado, construidos en esta década de madurez artística, ya eran inquebrantables. Victoria Rufo no solo era una actriz, era un símbolo de la fuerza y la emoción que definían el alma de las telenovelas mexicanas. A principios de la década de 2000, Victoria Rufo ya no era solo una estrella de telenovelas, era una institución cultural, una figura cuya carrera había trascendido generaciones y fronteras. México, en este periodo, vivía una transformación mediática. La llegada de nuevas plataformas de entretenimiento y la globalización de los contenidos desafiaban el dominio de las telenovelas tradicionales. Sin embargo, Victoria, con su talento innato y su capacidad para reinventarse, continuó brillando en un panorama cambiante. Esta etapa de su vida, marcada por producciones como La Madrastra, En nombre del amor, Triunfo del amor y Corona de lágrimas, no solo consolidó su estatus como la reina de las telenovelas, sino que también demostró su versatilidad y su profundo impacto en la cultura popular. En 2005, Victoria protagonizó La Madrastra, una telenovela que marcó un hito en su carrera al llevarla a explorar un género más oscuro y psicológico. En esta producción, interpretó a María Fernández Acuña, una mujer acusada injustamente de un crimen, que regresa tras años en prisión para recuperar a su familia y descubrir la verdad. La trama, llena de intriga, traiciones y giros inesperados, permitió a Victoria mostrar un lado nuevo de su talento actoral. Su interpretación de María, una madre dividida entre el dolor, la venganza y el amor, fue aclamada por críticos y audiencias.
La escena en la que María confronta a su familia con una mezcla de vulnerabilidad y fuerza se convirtió en un momento icónico de la televisión mexicana. La Madrastra fue un éxito rotundo, no solo en México, sino en toda América Latina, y su impacto se extendió a mercados internacionales, consolidando a Victoria como una estrella global. La producción de La Madrastra también marcó un momento de madurez personal para Victoria. En 2001, se había casado con Omar Fayad, un político mexicano que más tarde se convertiría en gobernador de Hidalgo. Esta relación trajo estabilidad a su vida, y la llegada de sus gemelos, Anuar y Victoria en 2004, reforzó su papel como madre dedicada. A pesar de las demandas de su carrera, Victoria priorizaba a su familia, equilibrando largas jornadas de grabación con su vida en casa. En entrevistas de la época, hablaba con orgullo de sus hijos, destacando cómo la maternidad le daba una nueva perspectiva para interpretar personajes complejos. Este equilibrio entre su vida profesional y personal se reflejaba en sus actuaciones, que destilaban una autenticidad que resonaba con el público. En 2008, Victoria regresó a las pantallas con En nombre del amor, donde interpretó a Macarena Espinosa de los Monteros, un personaje trágico, atrapado en un torbellino de amor y sacrificio. La telenovela, una adaptación de la clásica Cadenas de Amargura, fue un éxito gracias a la intensidad emocional de Victoria y su química con los actores Alison Loss y Sebastián Zurita. Macarena, una mujer marcada por el dolor y las decisiones del pasado, permitió a Victoria explorar temas de redención y pérdida. Su actuación le valió elogios y reafirmó su capacidad para conectar con nuevas generaciones de televidentes, muchos de los cuales descubrieron su talento a través de esta producción. En 2010, Victoria protagonizó Triunfo del Amor, una nueva versión de El privilegio de amar, donde dio vida a Victoria Sandoval, una diseñadora de moda que enfrenta los retos de su pasado mientras lucha por su familia. La telenovela, producida por Salvador Mejía, fue un éxito comercial, aunque dividió a los críticos por su tono melodramático. Sin embargo, la interpretación de Victoria fue universalmente aclamada. Su habilidad para transmitir la fuerza y la vulnerabilidad de Victoria Sandoval resonó con el público, y la telenovela se convirtió en otro hito en su carrera. La química con William Levy, quien interpretó a su interés romántico, añadió un atractivo adicional, atrayendo a una audiencia más joven. El punto culminante de esta etapa llegó en 2012 con Corona de Lágrimas, donde Victoria interpretó a Refugio Chavero, una madre soltera que enfrenta adversidades para sacar adelante a sus 3 hijos. La telenovela, producida por José Alberto Castro, fue un éxito abrumador, tanto por su guión conmovedor como por la actuación magistral de Victoria. Refugio, con su tenacidad y amor incondicional, se convirtió en uno de los personajes más emblemáticos de su carrera. La escena en la que Refugio, agotada pero decidida, promete a sus hijos un futuro mejor, tocó el corazón de millones. La telenovela le valió a Victoria el premio TV Novelas a la mejor actriz protagónica en 2013, un reconocimiento a su trayectoria y su impacto en el género. Fuera de los sets, Victoria enfrentó los retos de la fama con la misma resiliencia que sus personajes. La prensa seguía de cerca su vida, especulando sobre su matrimonio con Omar Fayad y su papel como madre. Sin embargo, Victoria mantuvo su enfoque en su trabajo y su familia, evitando los escándalos y proyectando una imagen de humildad. Su compromiso con causas sociales, como la educación y los derechos de las mujeres, también se intensificó durante esta década. Participó en campañas para apoyar a comunidades vulnerables, utilizando su plataforma para generar un impacto positivo. El impacto de Victoria Rufo en los años 2000 y 2010 trascendió las telenovelas. Sus personajes, desde María en La Madrastra hasta Refugio en Corona de Lágrimas, se convirtieron en símbolos de la fuerza femenina, inspirando a mujeres de todo el mundo a enfrentar sus propios desafíos con valentía. Además, su trabajo contribuyó a mantener viva la relevancia de las telenovelas en una era donde las plataformas de streaming comenzaban a ganar terreno. Las retransmisiones de sus producciones en canales internacionales y el fervor de sus fans en redes sociales
demostraron que su legado seguía vigente. A medida que avanzaba la década de 2010, Victoria continuó trabajando en proyectos significativos, como La Malquerida 2014 y Las Amazonas 2016, donde demostró que su talento no tenía límites de edad. Sin embargo, fue su regreso en Corona de Lágrimas 2 2022-2023 lo que reafirmó su lugar como una leyenda viva. Esta etapa de su carrera no solo consolidó su estatus, sino que también preparó el escenario para un legado que perduraría en la memoria colectiva de América Latina.